Buenos días, Santo Domingo. Gracias por acompañarme como cada jueves con Caso Legal. En el día de hoy vengo a hablarles sobre un tema muy importante que es sobre los arbitrios. ¿Y qué es eso para la parte del ayuntamiento? Y para eso estoy acompañada en el día de hoy con un experto en legislación municipal, con el doctor Alberto Torres. Buenos días, doctor. Bueno, muy buenos días, Maribel, muy buenos días a los amigos televidentes y bueno, gracias por la invitación. Gracias a usted por acudir a nuestro llamado en el día de hoy. Hablar un poco a nuestros televidentes sobre arbitrios. Bien, los arbitrios son tributos que cobran las alcaldías a sus municipios dentro del ámbito de su territorio por la contraprestación de aquellos servicios públicos que les prestan a los municipios o por el uso de los bienes de dominio público de la cual los municipios hacen uso de esos bienes. Este concepto es importante porque normalmente se confunde arbitrios con impuestos. Son tributos ambos, es cierto, pero la modalidad de implementación es totalmente diferente. Un impuesto tiene una característica nacional. El caso del ITEVIS, cada vez que tú compras un producto, un bien o tú adquieres un servicio, tú tributas por eso. En el caso municipal no es así. Tú no estás, es de aplicación territorial. En el caso del impuesto, es el Congreso, el órgano correspondiente para la aprobación de esos impuestos. En el caso municipal son los consejos regidores. Y esas diferencias es lo que marca, es lo que separa los impuestos de los arbitrios. Y eso es importante tenerlo bien presente. Hay dos clases de arbitrios. Tú tienes arbitrios que son las tasas y las contribuciones especiales. En cuanto a las tasas, nos referimos a la utilización y el aprovechamiento de un bien de dominio público. O sea, como cuando vemos esos carteles, letreros. Exactamente. Que a mí me llegó ahí ya mi factura anual de mi letrero de ciudad legal Exactamente. Bueno, en la calle. Bueno, por eso el ayuntamiento, porque se supone que hay un aprovechamiento de un bien de dominio público municipal en la cual tú te estás beneficiando y por eso tú tributas. En el caso también de la prestación por los servicios públicos y por la actividad administrativa que desarrolla el ayuntamiento. En cuanto a la prestación de servicios públicos nos referimos a la recolección de basura. Evidentemente que la ciudadanía al beneficiarse de eso, pues entonces tiene que pagar una tasa por ese sentido. Y en cuanto a la actividad administrativa nos referimos, para citar un ejemplo, los certificados que emite la Dirección de Planeamiento Urbano, el uso de suelo, la certificación de no objeción para el desarrollo de un proyecto, la certificación de domicilio que emite la consultoría jurídica. Esas son las actividades y por eso se cobran tasas. En cuanto a la contribución especial, hay un tema muy interesante aquí, porque esta es una figura que los ayuntamientos no la utilizan mucho, porque la contribución especial son los tributos que aplican las alcaldías a los sujetos pasivos, ya sea porque se benefician o porque aumenta el valor de sus bienes por una obra pública que desarrolla el ayuntamiento o por el establecimiento o la ampliación de un servicio público. ¿Qué sucede con esto? En el Distrito Nacional, para ponerte un ejemplo, hay más de 13 estaciones de bomberos. Esa estación de bomberos evidentemente contribuye a minimizar el impacto que pueda tener ante la ejecución de un siniestro, pues como tiene un radio, tiene varias estaciones de bomberos, la capacidad de respuesta es menor. Entonces, al ser una capacidad de respuesta menor, las compañías aseguradoras, evidentemente, cuando tienen que pagar por los daños, evidentemente de aquellos bienes que están asegurados, pues entonces pagan menos. Entonces, para mantener esa eficiencia en la política de riesgo de una ciudad, es necesario de que a las compañías aseguradoras se le cobre una contribución especial. Lo mismo con los municipios. Cuando tú vives cerca de una estación de bomberos, si tú tienes un incendio en tu casa, Dios libre, pero si sucede, al tener una estación de bomberos cerca de tu propiedad, pues entonces eso aparte de que te puede resolver un problema en menor tiempo, también te genera una plusvalía a tu propiedad. Lo mismo pasa cuando tú vives cerca de un parque. Al tener un parque, el valor de tu territorio, el valor de tu propiedad aumenta por igual.
Entonces, quizás en una zona donde el valor del terreno es mayor por el simple hecho de ser un sector privilegiado, para poner un término, el valor de la otra zona, por el hecho de tener ese valor agregado, puede tener el mismo valor o se le puede acercar al valor de la propiedad. Entonces, por esa situación, por ese hecho, es que existe esta figura de la contribución especial. Delicado el tema, doctor, porque tengo unos clientes que son especialistas en, Claro. no voy a decir la cuña, pero son especialistas en bombas de incendios, contra incendios, y sí me han hecho saber la importancia de lo que es tener una respuesta rápida para un incendio. Y lamentablemente todavía en República Dominicana no se ha creado la conciencia de esa necesidad y de tener ese tipo de seguros contra incendio que usted menciona. Claro. Por supuesto es importante de que comprenda de que lo que le acabo de mencionar no es una interpretación nuestra de la normativa, porque tampoco no quiero que la compañía de seguro vengan ahora a acusarnos nosotros de que estamos presionando para que, sino que la propia ley, la ley 176-07, me parece que su artículo 293 lo establece claramente. O sea, no es un invento, es la misma ley que lo exige y tiene sentido para eso, porque evidentemente va a ser menor la inversión que va a tener la compañía de seguro y por supuesto también los ciudadanos que viven cerca ya sea de obras públicas que le ayuden a mejorar o aumentar el valor de sus propiedades. Entiendo ya que entendieron que es algo que está estipulado en la ley y no es que estamos haciendo la interpretación del espíritu de la ley. Exactamente, es bien importante. Claro. Dígame algo, estamos hablando de pagos de impuestos y siempre que hablamos de pagos, hablamos también de personas que no pagan. Correcto. Eso. Entonces, ¿qué mecanismo jurídico tiene el ayuntamiento para hacer ese tipo de cobro de esos impuestos que no pagan? Fíjate, en este caso la ley 176-07 le permite a los ayuntamientos agotar el mismo procedimiento de que goza el gobierno central. El Código Tributario establece una medida, un procedimiento especial para implementar medidas conservatorias. Eso estamos hablando, por supuesto, de los embargos conservatorios, los embargos retentivos, en la cual... Discúlpeme, doctor, embargo retentivo para los televidentes que están viendo y no entienden, ¿qué es, doctor? Los embargos retentivos son las medidas forzosas que implementa el acreedor de un crédito sobre los bienes de su deudor. En este caso, se embargan, se solicita a través de una oposición, se embargan los bienes a través de aquellos créditos que están en posesión de un tercero y Bueno, lo que popularmente ustedes conocen en la calle como los embargos que me hicieron en el banco. Exactamente, exactamente. Es una medida, vamos a decir, preventiva, es para simplemente garantizar de que el deudor pues pueda cumplir y hacer frente ante sus obligaciones contraídas con el acreedor. Pero expliquémosles que no es que embargan retentivamente y se queda con posesión del dinero de la cuenta, los valores. No, es que se retiene ahí hasta que se pueda llegar a un acuerdo legal. Totalmente, totalmente. ¿Y entonces el conservatorio, doctor? Entonces, en cuanto al conservatorio, tiene cierto parecido con el embargo retentivo, lo único que en este caso tú puedes embargar los bienes muebles, es decir, un vehículo, para ponerte un ejemplo. O entrar a esa casa y llevarme todo lo que encuentre. O no podía ser un embargo ejecutivo. Espérate, vete suave. Pero realmente con el tema de la medida conservatoria, lo importante de esto es crear a los ayuntamientos los mecanismos para poder garantizar de que esa deuda que pueda tener ese contribuyente pues tenga los mecanismos eficientes para recaudación, porque hay que recordar que lo más importante de todo esto son evitar de que los servicios públicos se vean interrumpidos por la falta de recursos. Entonces el Código Tributario te establece un mecanismo especial para esos fines. En este caso, normalmente para implementar cualquier tipo de medida conservatoria tú necesitas un título ejecutorio. En este caso, en el procedimiento civil establece de que se solicita ante el juez de primera instancia, el juez presidente de primera instancia, a los fines de que te otorgue una autorización para proceder a implementar esa medida conservatoria. En el caso del Código Tributario no es así. En el Código Tributario permite de que un ejecutor administrativo
que es el encargado de cobro compulsivo, ese ejecutor administrativo emite un certificado de deuda y con ese certificado de deuda se convierte en título ejecutorio, anexado con el mandamiento de pago, anexado con las facturas, que conste las obligaciones tributarias locales, pues entonces ahí se puede proceder a hacer la medida conservatoria sin ningún tipo de problema. Y es un procedimiento que realmente, como dije anteriormente, tiene como objeto garantizar de que los gobiernos locales tengan los mecanismos para poder ejercer un cobro compulsivo eficiente y poder ejecutar presión tributaria sobre sus contribuyentes para que paguen y los servicios públicos no se vean afectados. Discúlpeme, doctor, por la posición que lo voy a poner en este momento haciendo la siguiente pregunta. Ajá. Doctor, entonces usted me está diciendo un procedimiento muy distinto al que se hace normalmente en el tribunal ordinario cuando se trata de otro tipo de, como si fuera un pago notarial, que ya ahí tú tienes Correcto. un título ejecutorio diferente. Entonces, esos dos procedimientos totalmente diferentes, ¿usted entiende que ese procedimiento que usted me está explicando salvaguarda la seguridad jurídica de ese deudor? ¿Hacerlo de esa manera, con ese procedimiento especial? Bueno, sí. ¿Sí salvaguarda? Sí. ¿Se entiende que sí? Sí. ¿Por qué? Porque mira qué sucede, lo importante de todo esto es, a nadie le gusta pagar impuestos. Exigimos bienes y servicios, exigimos del Estado, exigimos de los gobiernos eficiencia en la implementación de sus políticas públicas, de los servicios públicos, que son las competencias de la administración pública, pero no estamos en la disposición de pagar por eso. ¿Y en su experiencia hay más personas que deben al Estado ahora mismo impuestos? Siempre. Que el porcentaje es muy Siempre, alto. por supuesto, y sobre todo en materia municipal, porque por la recaudación, bueno, una tarifa normal para recaudación de basura son 100 pesos. Ok, sí. Como mucho, 100 o 150 pesos. Para que una propiedad se le pueda implementar una medida conservatoria, yo tengo que esperar que por lo menos genere una cantidad X que me permita, porque la intención no es aplicar la medida conservatoria, es que la voy a aplicar porque no tengo otro mecanismo para poder percibir, para poder obligarte que me pagues. Pero el encargado de cobros en ese departamento se encarga primero de llamarme y decir, mira, usted está teniendo una deuda, ¿qué podemos hacer? Normalmente no se hace. Ah, ok, en la práctica no. Yo no escuchaba a nadie que me llamó al ayuntamiento y me está cobrando los impuestos. No se hace. Pero se supone que tú conoces la normativa, tú no puedes ignorar la ley, y se supone que tú tienes obligaciones que tú tienes que asumir. Nadie te llama para pagar los impuestos, el ITEVIS, el IPI, pero sin embargo tú lo haces. Y si tú no lo haces, yo te notifico. Y evidentemente, al igual que el Código Tributario, igual que la tributación nacional, también te genera recargos e intereses por cada mes que vas pasando, que vas dejando de pagar. Entonces, lo importante de esto es que los ciudadanos entiendan que a través del pago de esos impuestos, pago de esos arbitrios, va a permitir de que los gobiernos locales tengan los mecanismos, tengan los recursos suficientes, la autonomía financiera suficiente para hacer sostenibles sus políticas públicas. Porque la autonomía financiera es la capacidad que tienen los ayuntamientos para poder crear y exigir la creación de arbitrios. En el caso real, como tienen múltiples competencias los ayuntamientos y tienen poco mecanismo de ingreso, porque el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia ha ido poco a poco limitando la capacidad de ingreso, porque la ley 176, cuando fue promulgada, se le entregó una serie de atribuciones y competencias a los gobiernos locales, pero esas atribuciones, esas competencias coliden mayormente con leyes que no han sido derogadas, que son ejecutadas por el gobierno central. Entonces tú no puedes implementar un arbitrio que colide con un impuesto nacional. Y por eso que cuando tú revisas muchas decisiones del Tribunal Constitucional en materia de arbitrio, la mayoría son declaradas inconstitucionales. De hecho, la que marcó un precedente importante fue contra la Junta del Distrito de Verón, en la cual está en un punto turístico, pero al ser un órgano desconcentrado del Ayuntamiento de Higüey, no tiene capacidad para generar impuestos, de generar arbitrios, pero sin embargo tiene múltiples necesidades casi parecidas a lo de un ayuntamiento.
a pesar del tamaño de su territorio, porque está en una zona turística. Claro. Entonces tienen que hacer magia para poder desarrollar sus políticas públicas. Para un distrito municipal solicitar o implementar un arbitrio, tiene que solicitarlo al ayuntamiento de Higüey, porque está dentro del territorio, exactamente, está dentro de ese territorio. Entonces, esa dificultad hace de que los servicios públicos que le pueda ofrecer se vean limitados y se vean constreñidos. Doctor, yo entiendo que todo el que debe ahora mismo va a decir, déjeme el teléfono para yo llamarlo, tengo una deuda de un arbitrio y me están llamando y me están notificando y no tengo idea de cómo resolverlo. ¿Usted le puede dejar su contacto para que puedan llamarlo y localizarlo y decirle su caso a cada uno de los televidentes ahora mismo que lo están mirando? Por supuesto, nos puede llamar a nuestra oficina al 809-547-1154 y a mi celular 829-292-8339. Con mucho gusto lo podemos asesorar y lo podemos también ayudar para llegar a un acuerdo de pago para honrar con sus obligaciones tributarias locales. Alberto Torres nos acompañó en esta mañana hablándonos de arbitrio y la licenciada Maribel Moreta finaliza como cada jueves Caso Legal. Le dejo con el bumper para que puedan notificar ahí quien siempre mantiene mi imagen con mi cuidado del pelo, las uñas, la ropa y las joyas. Y cuando finalicen de ver ese bumper, no se muevan, continúen ahí viendo Buenos Días Santo Domingo con el contenido que trae mucho más.